Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Thyssen-Gausen. Hoy 2 de diciembre tendremos una emisión muy cargada, así que en este episodio con Safari, la flota en la sombra de Putin ya lleva 4 petroleros dañados en 3 días. Parece que Ucrania ha decidido imponerle a Putin un bloqueo en el Mar Negro. Paranoia en Crimea. Los ocupantes pronto permitirán el tráfico a través del puente de Crimea, solo en bicicleta. Los servicios especiales ucranianos enviaron saludos personales a Kadyrov. Los drones ucranianos volaron más de 1000 kilómetros y quemaron el edificio del FSB justo debajo de sus narices, en casa de Kadyrov. Y también un escándalo espacial. Un cosmonauta ruso fue expulsado de la misión de Elon Musk con gran vergüenza mundial por robar planos secretos. Maduro ignoró los ultimátums de Trump. Ahora solo le queda salir con los pies por delante, pero también están los cuentos del viejo Kabaev, como Putin habla sobre el movimiento hacia arriba, cuando Gazprom y toda la economía rusa se precipitan al abismo, sobre esto y mucho más. En el episodio de hoy habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas el canal, bienvenido y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Y vamos a empezar con una noticia breve antes de pasar a la noticia principal, la caza de la flota de Putin. Noticia breve. En Chechenia, drones desconocidos atacaron un edificio del FSB. En la noche del 2 de diciembre, esta noche, la oficina del FSB en el distrito de Ochkoy-Martan fue atacada. Por cierto, los residentes locales informaron que el edificio se incendió tras el ataque. Bueno, veamos cómo sucedió esto. En fin, Kadyrov que decía que Chechenia era el lugar más seguro, que hasta aquí nunca llegaría nadie. Bueno, pues ahí lo tienen. Por cierto, el dron voló sobre los territorios ocupados de Ucrania, sobre Kubán, sobre Stavropol, sobre el Cáucaso y nadie lo derribó. ¿Y eso qué es? ¿Qué pasó con el sistema de defensa antiaérea del Distrito Sur? Por cierto, me gustaría preguntar por qué el principal héroe de Chechenia, el hijo de Ramzan Kadyrov, Adam, no derribó este dron con su pistola dorada, con la que le gusta bailar, en diferentes eventos públicos. Entonces, ¿por qué le entregaron decenas de medallas y órdenes? Y aquí está la noticia principal. La semana negra de la flota en la sombra rusa. Ucrania cambia por completo las reglas del juego en el Mar Negro para Rusia y declara la caza al flota en la sombra rusa. Y están ocurriendo acontecimientos muy interesantes ahora mismo en las aguas del Mar Negro. Así que otros 2 petroleros que daban servicio a Rusia han sido alcanzados en el Mar Negro. Bueno, para que entiendan la magnitud de la catástrofe para el bolsillo de Putin, esto no es un incidente casual, es una caza sistemática contra la flota en la sombra rusa. Y aquí están nuestros 2 nuevos héroes de la sección Me voy a pique, 2 petroleros. El primer petrolero es el Midvolga 2. A 80 millas de Turquía fue atacado en mar abierto. Esto es muy interesante. Según la versión oficial, este petrolero transportaba aceite de girasol desde puertos rusos. Pero el petrolero es un quimiquero, es decir, transporta productos químicos y derivados del petróleo. Recibió un golpe en el costado, sufrió daños en el equipo de bombeo y fue enviado a reparar a Sinop. Bueno, y ahora disculpen, me atraganté sobre el aceite de girasol que supuestamente transportaba este petrolero. Por supuesto, activé mi modo favorito de ser meticuloso y revisé las rutas. ¿Y qué transportaba antes este Midvolga 2? Pues bien, funcionaba como un transbordador. Y tanto en el mar de Azov como en el mar Negro, en los puertos de Rostov del Don, Azov o Taganrog, y luego el transbordo en el estrecho de Kerch. Transportaba diésel, transportaba fuel oil, a veces productos químicos, petroleros, quimiqueros, y en general sus tanques, estos depósitos, como se llaman, para cargar allí aceite de girasol después de diésel o después de fuel oil. Creo que quienes trabajan en este sector no me dejarán mentir, es una barbaridad monstruosa de algún tipo. Es decir, hay que lavarlos especialmente porque los tanques están recubiertos con resina epoxi. Hay que enjuagarlos, usar productos químicos especiales, hacer una prueba de laboratorio para comprobar la limpieza y obtener un certificado. En fin,
es algo completamente loco y carísimo, como para de repente empezar a transportar aceite de girasol. Una idiotez económica. Nadie en su sano juicio. Nadie va a usar un petrolero sucio, limpiarlo y luego volver a cargar petróleo allí y así sucesivamente. Lo más probable es que no fuera aceite de girasol o que fuera aceite de girasol solo en los documentos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Por cierto, el señor Erdogan expresó su preocupación por los ataques a la flota fantasma rusa y antes de eso el señor Tokayev expresó su preocupación por los ataques al puerto ruso de Novorossiysk. Bueno, y nosotros, por nuestra parte, expresamos nuestra preocupación, pero no una profunda preocupación. En el mar profundo fue donde impactaron. Expresamos una profunda preocupación, pero lamentablemente no podemos hacer nada al respecto. Esto es un golpe al bolsillo de Putin y al presupuesto de la guerra. Esto es algo que todos los políticos deberían tener en cuenta. Por cierto, ellos lo entienden perfectamente. Es una cuestión de supervivencia para Ucrania y los ucranianos. Por eso el dinero que va para la guerra de Putin será destruido en cualquier lugar. Aunque te acerques a la costa turca o a cualquier otro lugar, igual serán destruidos. Y el segundo petrolero también recibió un golpe en el costado, el petrolero Crystal East. Esto fue justo esta mañana. ¿Saben dónde lo atraparon? Cerca del cabo Tarkankut en Crimea, en la Crimea ocupada, ya navegaba bajo bandera rusa. Así que aquí ya fue un golpe directo. El dron Magura V5 impactó en la sala de máquinas, perdió propulsión, intentó esconderse cerca de la costa de Crimea, pero eso no lo salvó. Además, iba como todos los petroleros, robando. Todos apagan los transpondedores, ya sea cuando entran a los puertos rusos en el Mar Negro o cuando se acercan a Crimea, apagan los transpondedores. Bueno, intentó ocultar las entradas a los puertos rusos, pero no lo logró. ¿Saben qué truco están usando ahora estos petroleros ladrones que transportan ya sea combustible para las tropas rusas o petróleo sancionado? Salen de Novorossiysk o de Kerch y se pegan a la costa de Crimea. Pasan bajo la protección de los sistemas de defensa antiaérea costeros S-400. En Tarkankut también hay sistemas Pantsir y en Feodosia también. Y piensan que la Guardia Costera rusa y los sistemas de guerra electrónica en Crimea los protegerán. Pero no, como podemos ver, no los protegieron. ¿Ven cómo son las cosas? Así que conclusiones. Ya son 4 petroleros los que han sido alcanzados en los últimos 3 días. No importa si están cerca de Crimea, de Turquía o incluso cerca de Novorossiysk, los alcanzarán de todos modos. Rusia, sin ningún pudor, ataca constantemente Odessa cuando allí hay barcos extranjeros cargando. Y Ucrania está devolviendo la deuda, y ahora han demostrado que el juego no puede ser de un solo lado. 3 conclusiones principales. Esto es probablemente lo más importante. Por eso hoy el episodio se alargó, me preparé durante mucho tiempo, y sobre este tema habrá más en otros episodios. Entonces, en primer lugar, la primera conclusión, colapso del seguro para todos los que entren a los puertos rusos en el Mar Negro. Hasta ahora, los propietarios de flotas fantasma, empresas fantasma griegas, chinas y árabes, solo han tenido en cuenta el riesgo de sanciones en sus precios. Ahora, debemos tener en cuenta el riesgo de destrucción física o reparaciones largas y costosas. Después de que 4 petroleros resulten dañados, el costo del seguro para ingresar a los puertos rusos se disparará, no solo en un porcentaje, sino en varias veces. Bueno, y para el petróleo ruso esto es una catástrofe. En uno de los episodios anteriores no dije ya que el crudo ruso Urals ya se vende con un gran descuento. Si el costo de envío aumenta al menos 5 a 10 dólares más, la ganancia de Rusia no solo tenderá a cero, será negativa. Putin venderá petróleo no para ganar dinero, sino simplemente para no tener que cerrar los pozos. El segundo punto importante, y esto ya está ocurriendo como se dice, ya hay rumores en el mercado, es un motín de estos capitanes grises. Los dueños de esos cascarones oxidados bajo las banderas de Gabón, Panamá, en fin, de quien les preste sus banderas, no son patriotas de Rusia. Como pueden imaginar, a ellos no les importa la grandeza de Rusia, ni la llamada operación militar especial, solo quieren dinero y nada más.
cuando ven que un petrolero que cuesta entre 30 y 50 millones de dólares puede convertirse en un submarino. Literalmente en cuestión de minutos dicen, alto, un momento. Créanme, después de estos y quizás de los próximos ataques, veremos un rechazo masivo de los armadores a entrar en Novorossiysk, o exigirán a Rusia primas de riesgo exorbitantes o escolta militar. Y aquí llegamos a lo más interesante, el tercer punto. ¿Quién va a escoltar? ¿Dónde está la flota del Mar Negro? ¿Quién va a proteger esos petroleros? La flota del Mar Negro huyó de Crimea. Se escondieron precisamente allí, en Novorossiysk. Ahora, cuando lanzan los Kalibr contra Ucrania, ni siquiera salen de la bahía. Tienen miedo. Pero, como demostró la noche del 1 de diciembre, los alcanzaron incluso allí, en el puerto. En resumen, Rusia no tiene físicamente barcos ni flota que pueda asignar a cada petrolero. Todo esto es jaque mate para la logística marítima de la Federación Rusa en el Mar Negro. Y un gran saludo a Botox y a Medusa. Por cierto, amigos, les recuerdo que estamos recaudando fondos para drones nocturnos para el Kremlin, Mavic más Avenger y para la 32ª Brigada Mecanizada Independiente de Acero, que está combatiendo en la dirección de Pokrovsk. Y aquí hay un mensaje del comandante de la batería. Los soldados de la 32ª Brigada Mecanizada Independiente de Acero grabaron un mensaje. Bueno, y el comandante, como ya han visto, es una persona muy compleja y después de este video vendrá la historia de este comandante. Por favor, véanlo. Бажаємо здоров'я! Я командир батареї американських систем М109 Паладин 32-ї окремої механізованої сталевої бригади, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. Ми разом із глядачами каналу Бориса Тізенгаузена збираємо на комплекси Mavic 3T та Mavic 3 Pro та антени з репітерами до них. Ми дуже дякуємо глядачам каналу, які допомагають нам та не забувають, що війна триває. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros artilleros, a nuestros guerreros y guerreras. Y ahora la historia de esta destacada comandante. Se llama Anastasia, tiene 23 años, es capitana de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En febrero de 2023 se incorporó a la 32ª Brigada como oficial superior de la batería de artillería autopropulsada 2S1. Desde 2024 ya es la comandante de la batería. Primero el cañón D-44 de 85 milímetros. Y luego el obús D-20 de 152 milímetros. Y desde enero de 2025 comandante de la batería de Paladins. A su cargo tiene 72 personas, 6 piezas de artillería, 6 equipos de combate y un excelente equipo de gestión que ayuda a destruir al enemigo. Así que, amigos, apoyemos a estos maravillosos artilleros, a los nuestros, en su recaudación. En la descripción de este video están los datos para donar. Hay Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y a cada uno de ustedes siempre les digo un agradecimiento especial por apoyar a Ucrania, por apoyar a nuestros defensores. Juntos somos una gran fuerza. Bueno, si de repente no ven aquí los datos, siempre hay un código QR. Y además, amigos, el fin de semana entregamos 2 complejos robóticos terrestres Termit para la 101ª Brigada Independiente que lleva el nombre del coronel general Gennady Vorobyov. Esta recaudación también la cerramos juntos. No sé cuántas veces. Yo puedo estarles agradecido una cantidad infinita de veces. Esto fue posible gracias a ustedes, amigos. Miren, aquí están. Qué belleza estos Termit. Los Termit son multifuncionales, así que gracias a todos los que ayudan a cerrar las recaudaciones y apoyan a nuestros defensores y a nuestros guerreros, fuerza y que todos regresen vivos a sus seres queridos. Ya que estamos hablando de Crimea, ¿cómo no recordar a nuestros partisanos de Crimea, con quienes desde hace poco tenemos un buen contacto y ahora tenemos toda una sección dedicada a ellos? Noticias de los partisanos de Crimea, así que la sección de noticias sobre Crimea de parte de los partisanos de Crimea. Los partisanos de Crimea no son exactamente esos partisanos que se esconden en el bosque, aunque también hay de esos.
Es un movimiento amplio, con una extensa red de personas en todo el territorio de la península de Crimea, en la que, les recuerdo, yo nací. Y todas estas personas están acercando la victoria de Ucrania. Entonces, ¿de qué hablan las noticias de los partisanos? Ataques a objetivos militares y de infraestructura se han vuelto más frecuentes. La víspera, las fuerzas navales de Ucrania, junto con unidades especiales, atacaron la base aérea de Saki en el aeródromo de Novofedorivka. Atacaron los hangares con drones. Orion y Farpost destruyeron el sistema de defensa aérea, eliminaron un Pantsir. En general, hicieron un buen trabajo. Ahora, sobre el miedo y el odio en la Crimea ocupada, la paranoia ya es de algún tipo de... ha alcanzado proporciones cósmicas entre las autoridades de ocupación locales. Primero prohibieron el paso de autos eléctricos e híbridos por el puente de Crimea. Desde el 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque piensan que en la batería de un auto eléctrico se puede esconder explosivos. Si de repente se incendia, apagarla sería simplemente imposible. Quemaría esa atadura de concreto en forma del puente de Crimea. Pero eso no es todo. Aquí decidieron no detenerse. Decidieron hacer que solo los ciclistas en calzoncillos pudieran cruzar ese puente de Crimea. También prohibieron el paso si, por ejemplo, tienes una minivan o algún coche familiar y decides quitar los asientos traseros. Entonces ya está, no vas a ir a ningún lado. Porque si quitaste los asientos, significa que tienes algo escondido ahí. El espacio vacío en tu coche provoca ataques de pánico en los agentes del FSB. Es decir, piensan que en la radiografía pueden no notar algo. Bueno, en fin, la lógica es de hierro. Pronto, bueno, los trenes con explosivos y materiales inflamables ya hace tiempo que no pasan por ahí. En fin, pronto Putin estará triste, simplemente de ese lado, del lado de la Federación Rusa, en un pedazo del puente de Crimea, de pie sobre los restos estará triste y melancólico recordando cómo era. Por eso sí, también decidieron aumentar considerablemente los servicios públicos en Crimea. Bueno, ¿y quién más debería pagar por la guerra? Que paguen los habitantes de la Crimea ocupada. No se puede hacer nada. Sobre la gasolina. La gasolina poco a poco han empezado a aparecer en las gasolineras, no en todas, pero es una gasolina algo extraña. Es decir, huele a pintura, escriben los locales, los coches. Se apagan, alguien está ganando bien adulterando esa gasolina. Pero bueno, no pasa nada. Pronto los drones harán que el transporte ecológico esté de moda. Carretas, carros, carruajes, diligencias. Todo eso habrá en Crimea. En general, todas estas noticias de Crimea me recuerdan a algo, como si me sumergiera en la película Mad Max. ¿Recuerdan? Allí había una caza por la gasolina, por el agua, también había una lucha por el agua. En Crimea hay problemas. Putin, ¿a qué grado llevas los territorios que ocupas? Es como si un mago los hubiera tocado y los hubiera convertido en una masa fétida. Bueno, y pasemos, amigos, a las sanciones directas. También en Crimea, como se dice, han sido destruidos importantes objetos. En la Crimea ocupada, donde realmente hace falta, toda esa porquería militarizada hay que quemarla simplemente con mano dura. Y aquí, probablemente, los habitantes de Odessa deberían alegrarse, porque fue alcanzada la zona de lanzamiento de los Shahed, que se encuentra en el Cabo Chauda. Precisamente desde allí, desde el Cabo Chauda, se lanzan los Shahed y vuelan hacia Odessa, le dieron un golpe. Hace unos días, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron los hangares a los que pudieron alcanzar. El Cabo Chauda es el extremo oriental de la bahía de Feodosia, es la península de Kerch. Es un lugar ideal. Allí desde la época soviética había un polígono. He estado por esos lugares, estepa, acantilados, vientos, pero a cambio hay enormes playas desiertas. Allí no hay grandes asentamientos. No están cerca, no se encuentran pegados. Por eso a los rusos les resultaba fácil esconder las lanzaderas y las pistas de aceleración, pero incluso allí lograron alcanzarles. Sí, allí precisamente estaba el 31º centro de pruebas desde la época de la Unión Soviética durante décadas. Allí derribaban misiles, probaban nuevas armas y así sucesivamente. Bueno, en fin, lo recibieron. Hasta hace poco, por cierto, los rusos pensaban que Chauda era una retaguardia realmente profunda, que Crimea estaba cerrada por todos lados. No pasaría ni una mosca ni un mosquito, no sé, alguien más, pero los drones ucranianos sí pasaron y golpearon esos hangares. Así que ardan con fuerza, vampiros, esto es por Odessa.
Y también les recuerdo que no hace mucho, ya que estamos hablando de Feodosia, no hace tanto, de hecho, allí en Feodosia quemaron la mayor base petrolera, la terminal de carga de petróleo. Es decir, allí solo quedaron un par de tanques. Por eso con la gasolina tendrán que transferirla a otros tanques. Pero así fue como sucedió. Creo que cuando muera el conquistador de metro y medio en el Kremlin, los rusos estudiarán en las escuelas sobre Crimea, la sección de historia, la desaparición de la flota del Mar Negro. Allí se lo explicarán. Cómo en las bahías de Crimea, en mar abierto, Ucrania destruía la flota del Mar Negro hasta que sus restos huyeron vergonzosamente a Novorossiysk. Pues bien, Ucrania ha llegado hasta allí y está acabando con ellos. Es solo que en Feodosia las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron lo que una vez fue un gran barco de desembarco. Novocherkassk, los misiles de crucero Storm Shadow han llegado. Me acordé de esta noticia porque entonces uno de los residentes locales está mostrando un informe aquí en la televisión local. Él dice, ¿saben? Allí cuando ocurrió la explosión no pasa nada, solo se está quemando un poco de hierba. Unas hormiguitas accidentalmente llevaron una hoja encendida y por eso se prendió fuego. Y así sucesivamente. Entonces uno de los residentes locales contaba, fue un golpe fuerte, hubo 2 explosiones. La primera fue pequeña, pero la segunda explotó que estamos encontrando restos del barco. Así de lejos volaron. Según, según algunos analistas, precisamente ese gran buque de desembarco Novocherkassk estaba cargado con shaheds que trajeron de Irán. En ese entonces todavía los transportaban, en ese entonces a la buga aún no funcionaba así. Así es como sucede. Amigos, por cierto, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, sino también exponemos las mentiras rusas. Por cierto, Putin gasta cientos y cientos de millones en esta propaganda. Bueno, también nos estamos asegurando de que Rusia nunca borre la vergüenza de esta guerra. Nunca. Así que suscríbete. Una noticia que resume toda Rusia. No pude pasar por alto esta noticia. Solo fíjense. Al cosmonauta ruso Oleg Artemiev lo excluyeron de la tripulación Crew 12. ¿Por qué? Él fotografió documentos de SpaceX y sacó información secreta en su teléfono. Intentó sacarla. Crew 12 es la 12ª misión operativa de la nave de la empresa SpaceX de Elon Musk que se dirige a la EEI, la Estación Espacial Internacional, es decir, en el marco de un acuerdo. ¿Qué hace allí un cosmonauta ruso en el marco del acuerdo entre Estados Unidos y la Federación Rusa, entre la NASA y Roscosmos? En la tripulación de la nave estadounidense siempre viaja un ruso y en la tripulación del Soyuz ruso siempre viaja un estadounidense. Bueno, se hace por precaución. Así que este Oleg Artemiev no debía volar en posición fetal en el Soyuz. Sí, en la nave de Elon Musk, cómodamente, en asientos suaves. ¿Qué hizo él? Es decir, él grababa la documentación técnica sobre los nodos de acoplamiento, sobre los algoritmos de control. ¿Para qué? Bueno, en general lo invitaron allí para que se familiarizara con los simuladores, para que entrenara. Existen maquetas, cápsulas, allí muestran la estructura interna de la nave, en California, justamente. Y en ese momento él, con su teléfono, intentaba entonces fotografiar estos documentos. Algunos a los que pudo alcanzar. ¿Para qué? Uno pensaría, bueno, ¿para qué los fotografías? Haz la foto, aunque sea con un iPhone así. Igual no lo van a hacer. En Rusia llevan años intentando construir su propia nave, el Oriol. Ese es el antiguo vehículo que se llamaba Federación. Solo existen maquetas. Y aquí, probablemente en Roscosmos, alguien le dijo, oye, hazle una foto a esos documentos como los de Musk, ahí está todo hecho. Y nosotros, pues, lo vamos a copiar aquí. ¿Se imaginan a estos retrasados mentales lo que llegan a hacer? Sí, aunque le hagas una foto a toda la documentación, nadie, por supuesto, le dará todo, pero a ti no te importa, ya puedes desmontar el iPhone, desmontarlo, aquí desmontarlo. Colecciona y crea el tuyo igualito a este. No, puedes desmontar un Mercedes. ¿Puede? Desmóntalo y crea un Mercedes ruso. No. Moskvich sin airbags. Resulta que desmontan un Mercedes, lo arman y al final sale un Moskvich sin airbags. En fin, echaron a ese cosmonauta, ese espía de mamá, con vergüenza.
Bueno, en general esto es simplemente una vergüenza de una escala universal, de una escala cósmica, diría yo. Bueno, en general ahora sí quedaba al menos un ámbito en el que todavía cooperaban Rusia y Estados Unidos. Ahora el Kremlin ha demostrado que ellos van al espacio no para avanzar la ciencia, sino para robar planos. Artemiev, por cierto, es héroe de Rusia y diputado de la Duma de Moscú. ¿Y qué puede hacer él si su Führer de las maletas, Putin, así se los ha ordenado? Recuerden su legendario monólogo sobre el Tesap Tsarap. Alguien le preguntó en un foro cuando discutían sobre la extracción de petróleo y gas de esquisto, le preguntaron a Putin y discutían por qué Rusia aún no empezaba de extraer allí. ¿Qué respondió Putin entonces? Esperaremos a que los estadounidenses gasten dinero en nuevas tecnologías y luego tzap-tzarap. Esto, ¿entienden? Es simplemente la larva perfecta de Putin. Fue allí a tomar fotos con el teléfono, documentos. Es decir, en el poder en Rusia está un matón terrorista, ladrón, cobarde y acomplejado. Eso es todo. Si el mundo civilizado finalmente acepta esto y empieza a llamarlo así, tal como es, entonces todas sus acciones se volverán inmediatamente comprensibles. Ha robado toda su vida. Cuando trabajaba en la alcaldía de San Petersburgo, robaba, sigue robando ahora y además exige legalizar lo saqueado. Pide que se reconozca el Donbass. Por cierto, creo que Witkov, que probablemente ahora mismo se va a reunir con Putin en algún lugar, después de esta reunión debería revisar su billetera por si acaso. Otra noticia más. Aquí nos han llegado detalles. Resulta que Donald Trump no solo le dio un ultimátum a Putin, y no solo una vez, por cierto, sino también al dictador Maduro. Trump, en una conversación telefónica con el jefe de Venezuela, el dictador Maduro, le dio un plazo para que renunciara hasta el 28 de noviembre para que pudiera abandonar el país de forma segura junto con su familia. Así lo informa Reuters. Pero el hecho de que Maduro no abandonara el país cuando expiró el plazo de la oferta llevó a Trump a anunciar el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela. En resumen, Maduro sigue en el Palacio de Miraflores. Decidió jugar a duro de matar, tal vez creyó, no sé, que los rusos o los chinos lo salvarían, y la reacción de Trump fue inmediata. Cerramos todo el espacio aéreo, lo que en la práctica eso significa que si ahora Maduro quiere subirse a su jet y volar a La Habana o a Moscú, no podrá hacerlo. Su avión será obligado a aterrizar por casas estadounidenses o será derribado. Es un rehén en su propio país. Trump, por cierto, actuó como, ya sabes, Don Corleone. Comer. Este es el principio de la plata o del plomo. Así que toma la plata y piérdete, o te tocará plomo. Bueno, parece que Maduro no eligió la plata. Otro punto importante, me parece que está subestimado, no sé, como que no se le ha dado suficiente importancia, que Maduro no es solo un dictador, también es el protector y el bolsillo de los cárteles de la droga. Si él hubiera aceptado el trato con los estadounidenses, si se hubiera ido a algún lado, de hecho habría traicionado, en primer lugar, a toda su cúpula militar, que está involucrada, la alta dirección militar, que está metida en asuntos con el cartel de los soles. Bueno, quién sabe qué hay ahí. Maduro, a cambio de conservar sus activos, podría contar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, además también están los jefes de los carteles, es decir, no es tan fácil huir de ahí. Así que creo que a Maduro se lo explicaron de manera bastante clara o le insinuaron que no va a ir a ninguna parte. Sí, eso es lo que se llama estar controlado. Bueno, y con esto termino la noticia. Me encontré con ella justo antes de grabar. Hoy se está celebrando un foro en Rusia. Rusia llama. ¿A quién y a dónde llama? Quizás está llamando a ti alguien al fondo. Y ahí está interviniendo Putin en esa sesión plenaria. El tema principal del foro, por favor no se rían, movimiento hacia arriba, decisiones valientes para la nueva economía rusa. ¿Qué movimientos hacia arriba, sombrero, calvo? ¿Cuáles? Has destruido toda la economía rusa con esas manitas torcidas tuyas, la has arruinado por completo. Tienes sectores enteros que se han hundido, como el submarino Kursk, el del carbón, el de la ingeniería mecánica. Tienes a Gazprom, el monopolista del gas en Rusia, en bancarrota. Tienes una dependencia de China a un nivel que nunca antes habías tenido. Mercados perdidos, sanciones,
pérdida de influencia geopolítica, los países de Asia Central se van con China, perdiste Siria, Moldavia está con Rumanía, la cagaste con tus candidatos prorrusos. La lista podría seguir y seguir. ¿Qué movimiento hacia arriba? Ya tienes a la OTAN en la frontera, más de 1000 kilómetros de nueva frontera con la OTAN a través de Finlandia. ¿Qué movimiento hacia arriba? Pero igual va a seguir girando sobre sus tacones. Esas mejillas hinchadas, como si tuviera bolas de billar debajo, inflándolas y diciendo, Rusia es grande, venceremos a todos, nadie puede con nosotros. Sí, si Trump no te hubiera salvado, rata almizclera, hace mucho tiempo que ese coloso de pies de barro no solo se habría tambaleado, sino que estaría tirado en el suelo, y alrededor de ese coloso estarían arrastrándose los replicantes de Putin. Ya ni sé cuántos hay. Amigos, cuídense y cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal y vamos a ayudar a nuestros artilleros, a Anastasia y a sus subordinados. Vamos a ayudarles. Recuerdan que las donaciones para los artilleros, eso significa un ocupante y su equipo destruidos garantizado. Así que los datos están en la descripción. Se los pido mucho, vamos a ayudar. Nos falta poco para reunir lo que necesitan. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.